8:05 de la mañana, última hora, este Buen Día Continental. Por supuesto, tema central, el anuncio de Alberto Fernández en el día de ayer, con mayores restricciones, algo que se esperaba por ahí con el ingrediente del tema de las clases, que ha generado bastante polémica. Pero vamos a profundizar sobre este tema. Sí, lo tenemos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires para charlar con nosotros, Daniel Goyan. ¿Cómo le va? Diego Schurman, Dominique Metzger, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿la restricción le parece que ha sido suficiente? ¿Esperaba más? No, está bien. Creo que está en línea con lo que está sucediendo, con lo que han hecho en todos los países del mundo. Una restricción selectiva, una restricción dirigida, orientada a las zonas de mayor crecimiento. Nosotros en la provincia vamos a seguir por ejemplo, con actividades educativas virtuales en el AMBA, pero según la fase en que se encuentran distintos municipios de la provincia, vamos a hacer diferenciar, como hicimos hacia fines del año pasado y como hizo el presidente con el resto de las provincias. Está bien que agregue el tema de las clases. Me parece que fue uno de los puntos de la polémica, ¿no? Porque lo que había llamado la atención era el discurso tanto de la ministra de Salud de la Nación como del ministro de Educación. Hablamos de Bisotte y de Trota, que venían diciendo que las clases presenciales prácticamente decían no se tocan, se van a mantener, y sin embargo el presidente, por lo menos para la zona del AMBA, dispuso que se vuelva a clases virtuales. ¿Por qué cree que hubo este cambio de discurso público por parte del gobierno nacional? Es que los cambios se van produciendo en base a la realidad. Creo que hace un año y medio que repetimos lo mismo. Entonces, lo mismo que hace Merkel, por ejemplo. O sea, no se le critica a Merkel, pero cuando empieza acá se polemiza. No es polémico. Polémico lo vuelven algunas personas que quieren siempre por ahí generar alguna situación de conflicto que no tenemos que hacer ahora. Tenemos que estar todos alineados, son 15 días, es virtual, no es que se suspenden, y habrá, por supuesto, que ir monitoreando día a día, pero donde se puede dar clases, se va a estar dando clases presencial. Y donde no, a ver, llamaba la atención porque no es que Trota lo dijo hace una semana atrás, ayer mismo incluso había tuiteado a propósito de esta situación en dirección contraria a lo que terminó, anunciando Alberto Fernández. Me parece que por ahí es el ruido, ¿no? Sí, está bien, pero lo que pasa es que hay que entender esto. Nosotros, todo esto se evalúa en un equipo interdisciplinario con expertos internos, expertos externos. Si ustedes nos preguntan, por ejemplo, a nosotros, los sanitaristas, siempre vamos a poner el énfasis en la cuestión epidemiológica y en la cuestión sanitaria, y que no se nos saturen los hospitales y avanzar en la vacunación. Obviamente que reconocemos que hay otras dimensiones para gestionar una pandemia. La dimensión económica, política, cultural, educativa, social. Entonces, esto está en permanente debate entre los expertos a ver hasta dónde corremos la línea y hasta dónde no. Por eso digo yo, un día puede uno tratar de sostener que es muy importante el tema de las clases, y bueno, cuando se debate en el conjunto del equipo, la resultante es decir, mira, conviene 15 días parar para después retomar con más fuerza. No hay nada rígido ni escrito en piedra que se pueda sostener. Goyan, le consulto lo siguiente, como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y como médico también, he leído cierto enojo del sector sanitario con lo que dijo ayer el presidente. El sector sanitario se relajó y diciendo, estamos trabajando a destajo, no damos más, no nos relajamos nada. Inclusive en muchos casos hemos hasta perdido poder adquisitivo en plena pandemia, y el presidente nos dice que nos relajamos. No, pero yo creo que no está dirigido, yo lo interpreté de otra manera, no es que está dirigido a que los trabajadores se relajaron, es que el trabajo se relajó un poco, pero no desde el punto de vista de que bajó la cantidad. Nosotros que recorremos los hospitales todo el tiempo, los últimos 3 meses anteriores a estas últimas 2 semanas, obviamente, fíjense, teníamos la provincia de Buenos Aires y vamos a tener en el pico anterior ocupados por pacientes COVID 1.230 camas, por pacientes COVID, ¿no?, de terapia intensiva. Y durante el verano llegamos a 570, ¿no? Y entonces ahí aprovechamos, en la provincia por lo menos se les dio licencia para que salieran unos días, licencia especial, fuera de la que les corresponde, que obviamente después la van a tener toda junta cuando salgamos de esta crisis. Pero hubo como un relajamiento desde el punto de vista no de que deja de hacer las cosas que tengo que hacer, sino que se
tranquilizó el trabajo, un poco, y ahora lo vimos en 3 semanas, habíamos empezado a subir hasta 700, que se mantuvo un poco ahí, 680, 700, y en 3 semanas nos fuimos de nuevo a 1.150 casos, de COVID. Y eso es un desgaste muy fuerte para el trabajador, porque estar con muchos pacientes, que hay que rotarlo varias veces por día, yo estaba dentro de las terapias haciendo ese trabajo con ellos, sí. Es desgastante. Ahora, esto es producto, ministro, los números, ¿no? Los últimos que vamos conociendo que realmente son alarmantes. Esto es producto de la Semana Santa, porque yo escuchaba ayer a su par de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, a Quirós, diciendo, bueno, hay que esperar 5 días más porque lo que estamos viendo ahora son los números de lo que ha ocurrido en Semana Santa y vamos a ver qué pasa con las restricciones que se habían anunciado el viernes pasado, no las de ayer, a ver si efectivamente surten efecto, ¿no? Como que por lo menos la vocación de la ciudad de Buenos Aires era esperar algunos días más antes de tomar medidas restrictivas, que es lo que finalmente decidió ayer Alberto Fernández. Mire, este fenómeno empezó antes de Semana Santa. Lo empezamos a ver bastante antes de Semana Santa, que empezaron a bajar la cantidad de demandas se detuvo la caída de casos, empezó a aumentar la demanda de camas, primero en una forma que una semana o 2, que fue bastante, digamos, pasamos de 570 a 700 camas, ya era preocupante, pero luego se aceleró con una velocidad inusitada. Y después hay un montón de cosas que por ahí no se comprenden. Hoy en el mundo no se está consiguiendo la medicación para tener un paciente intubado. Necesita una medicación además de costosísima y que los precios se han ido por las nubes, pero no hay. Entonces, uno tiene que prever todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis? Están los que por ahí hacen los análisis diciendo, esperemos un poco más, cuando en la ciudad de Buenos Aires todo el mundo lo está diciendo. El sector privado, que es el que tiene la mayor cantidad de camas por lejos, está al 100%, 95, 100, 95, 100. Las camas del sector público son ínfimas al lado del sector privado. Hay mucho no COVID, ¿o no? También, ministro, ahí en esa terapia. Sí, pero fíjese una cosa, está hablando con una importantísima institución, una de las más grandes instituciones privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y que es lo mismo que nos pasa en los hospitales nuestros. Digo, para ver que es lo mismo. Es cierto que lo programado se cortó y se están yendo de alta los pacientes que habían entrado con una cirugía, etcétera, lo que fuera programada. Pero de cada uno que damos de alta de lo que estaba programada, entran 2, 3 y hasta 4 en un hospital COVID. Y esta institución me decía, fíjate, dice, yo ayer me entraron 190 COVID y hoy 257 y pude dar 5 altas de lo que tenía programado. Entonces, es muy difícil, es una carrera, digamos, muy desigual. Podemos ir sacando, sí, hacemos un lugarcito más, se está haciendo, es cierto, pero el porcentaje no es tan alto en comparación a lo que está entrando. Digamos que el dilema era restricciones o colapso, ¿estamos en esa situación? Se lo puedo decir con total certeza que sí. El dilema era, o tomamos las medidas un poquito antes y evitamos un colapso, o las tomamos con colapso, cosa que es el peor de los escenarios, es Chile, es Uruguay, es Brasil, que se demoraron con las medidas y cuando las tomaron ya el grado de dispersión de la enfermedad era tan grande que incluso vacunando iban detrás de la capacidad de que la vacuna diera respuesta. Sumado a que además era una vacuna que necesita 2 dosis, etcétera, etcétera, que acá nunca podría haber sido aprobada como por lo menos se está usando en Brasil, pero eso es otra historia. Yo si fuera Chile, si fuera Chile y no tengo otra vacuna, pongo esa, es buena también, pero digo, cada uno se está dando como puede. Coronavac, esa. Del laboratorio Sinovac. Si el país no tiene nada, otra opción, compró esa, que con 2 dosis puede llegar a un 50%, mucho mejor que nada, obvio. Ahora, voy colocando las dosis, pero la enfermedad me ganaba en velocidad. Claro, ahora le puedo preguntar le voy a consultar 2 cosas incómodas, ministro. Una, ayer escuchaba un caso de una familia de San Justo que estaba yendo a hisoparse, estaba en el Durán hacía 3 horas para hisoparse, padre, madre y 2 niños que no tenían con quién dejar los chicos,
que con síntomas, con fiebre, los 2 adultos habían viajado en transporte público, todo mal realmente, y habían pasado por el Paro y 100 y no había para hisoparse. Entonces por eso se cruzaron a Capital y estaban esperando para hisoparse, habían usado colectivo y demás. ¿Qué pasa? ¿En algunos lugares no tienen para hisopar? No, sí, todos los lugares tienen para hisopar. Si circunstancialmente un centro en un momento por X motivo se queda sin el insumo o hay algún problema de procesamiento, puede suceder, pero hoy no tenemos faltantes de test. Ayer firmé, anteayer, una nueva compra por 1 millón y otro 1 millón más. No hay faltantes. Eso es lo que dijo este señor. El caso puntual, Paro y 100, no había para hisopar. Sí, no, bueno. Miren, en las epidemias donde hay cientos de miles de personas diarias que se enferman, que se vacunan, los casos puntuales existen, porque obviamente puede suceder que en un instante pasa algo, pero están bien abastecidos todos los lugares con todos los reactivos hasta hoy. Ese problema no está pasando porque, a diferencia de los medicamentos, han aparecido los test de antígenos rápidos, pero con mucha fidelidad. Sí. Que el año pasado no los usamos, los medios sabíamos que tienen muchísima fidelidad, entonces sí nos reemplaza con cierta seguridad una PCR, y tenemos un muy buen abastecimiento. Sí. Y lo otro que le quiero preguntar, incómodo, ministro, le anticipo, es ¿qué pasó con esta chica que se vacunó? Que ayer hablamos con el intendente de Merlo y nos dijo, todo esto depende del ministerio, deciden, ellos toman a quién y nosotros solo aplicamos porque, bueno, en Merlo nos dicen llega, pero todo lo gestionan ustedes del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, le puso toda la pelota a ustedes. ¿Qué pasó con esta chica? Claramente nosotros en la provincia de Buenos Aires, desde el primer día, y lo explicamos y lo hablamos con todos los intendentes, y lo estuvieron de acuerdo en todas las reuniones operativas, desglosamos el programa de vacunación COVID para no mezclarlo en los hospitales y los centros de vacunación con el programa nacional de inmunizaciones, que viene muy atrasado por la pandemia y porque ya se heredó una situación de mucha baja de cobertura. Entonces eso lo hicimos y es así, y capacitamos 30.000, pero están 20.000 trabajando vacunadores, vacunadoras, en conjunto con los municipios, porque hay un coordinador que articula con el municipio. Así que operativamente funciona muy bien. Ahora, el tema puntual de esta chica es que ella dice, según me comentaron, que había trabajado una vez en una clínica. Un centro de estética. Fraguó, se anotó como personal de salud y falsificó una declaración jurada con certificación de que ella trabajaba en salud. Ya tiene su correspondiente causa penal presentada en Morón. Y bueno, está actuando la justicia, obviamente. Ahora, llevamos vacunados 2 millones, casi 100.000 personas, y más de 2.400.000 dosis aplicadas, y estos casos de gente que burla el sistema. Es fácil de burlar, entonces. Ilegal. No, a ver. Digo que soy médica. Si usted me dice que es la entrada a la NASA, sí. Si lo comparo con la entrada a la NASA, que se ponga el iris, el dedo. No, ya sé que eso no, pero bueno. Pero es un programa sanitario, no es un programa policial. Están todos los controles, en el sentido de lo que puede hacer un sistema sanitario. No puedo poner un policía, un fiscal en cada centro de vacunación. Pero hasta ahora, la violación constatada es de 1 cada 300.000. Y el mejor sistema informático del mundo hace eso. Ministro, es que la gente no está mintiendo tanto. Hay algunos que se aviva, como esta chica, bueno, causa penal, se come una causa penal, y que sirva de ejemplo que cualquier otro que haga lo mismo, se va como una causa penal. 2 preguntas finales de mi parte. Primero, si va a haber alguna sorpresa en el anuncio de hoy de Axel Kicillof respecto a las medidas, o si simplemente van a adherir a lo que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Que vimos el año pasado estos anuncios, digamos, en simultáneo, sentado el presidente de la Nación y Kicillof y Larreta, coincidiendo, ¿no?, en política de Estado, las políticas sanitarias, y hoy vemos un anuncio del presidente de la Nación y aparece, por ejemplo, el jefe de gobierno porteño sorprendido diciendo que no tenía idea de esto que iba a anunciar. Bueno, mire, nosotros el año pasado actuamos muy en coincidencia y en consonancia. En mi opinión, creo que no había metido la cola a la política, por lo menos en forma importante, la política electoral, la baja política,
porque lo único que tenemos que estar ahora todos juntos es en contra del coronavirus. Después, matémonos si queremos en términos políticos, electorales, digamos todo lo que queremos. Pero ahora tenemos que estar todos juntos del mismo lado. Y la verdad es que nosotros hablamos permanentemente con las líneas técnicas, ¿no?, que coordinamos, y la visión que tenemos las líneas técnicas de la ciudad, nuestra y de otras provincias, de los 24 ministros de salud de las distintas jurisdicciones del país, es la misma. Estamos en una situación crítica. Después lo que se juega desde la política electoral ya es otra cuestión. Pero yo les puedo asegurar que estamos todos en línea, que la situación es crítica y que hay que tomar medidas fuertes un tiempito, porque a diferencia del año pasado, se tomaban medidas fuertes sin un horizonte. Ahora, si nos dan un mes y medio más, nosotros tenemos vacunados a los 5 millones de bonaerenses, y cada provincia lo suyo, y cada jurisdicción lo suyo. Bajamos la mortalidad y la internación por casos graves y la mortalidad, que es el primer gran objetivo. En la provincia ya estamos alcanzando el 50% de todo ese grupo que hay que vacunar. Esta semana terminamos con el 100% de los mayores de 70, 80, 90, y así, ese es el objetivo. Ahora, en un mes y medio, teniendo o dos, si podemos tener a toda esa población protegida, hay otra esperanza muy diferente a la del año pasado, porque transformar una enfermedad grave, o no la tenés, o la tenés como si fuera una simple, no quiero decir gripecita porque remito a una... a Bolsonaro, ¿no? Pero con síntomas muy leves, con lo cual cambia completamente el panorama. ¿Habría que restringir así un mes y medio entonces? No, es probable que con esta frenada que tengamos ahora, podamos ir manejando la situación en los hospitales y evaluar ahí qué cantidad para ese día tenemos de vacunas. Van a llegar más vacunas. Nosotros tenemos una expectativa hacia fin de este mes de tener mucho más que el grupo vacunado, mucho más que lo que definimos el primer grupo hito, que son esas 2 millones y medio de personas que dentro de los grupos de riesgo son los que más grupos de riesgo tienen de fallecer, de internarse. Pero le decimos también a los jóvenes, cuídense, porque vayan a ver nuestros hospitales, que ya hay muchos jóvenes. Murió un chico de 22 años. Sí, y jóvenes me refiero a esta gente de 50, 55 años. Y le decía, Goyan, ¿va a haber alguna novedad o sorpresa en el día de hoy por parte de Kicillof? Van a estar prácticamente todos alineados con la adaptación lógica que se hace a nuestro sistema de fases para aquellos municipios en donde lo que habrá que decidir es si le corresponde, en concordancia con lo que pasa en el AMBA, por ejemplo, afectar clases o no. Donde estén dadas las condiciones, continuará la presencialidad, en el resto se dará la virtualidad. Tiene que hacer un proceso de adaptación. Lo del AMBA prácticamente ya está dicho por nación. O sea que no en toda la provincia de Buenos Aires van a volver las clases virtuales, sino que en algunos lugares se pueden mantener las clases presenciales. Tal cual, porque los indicadores están dando bien, porque tienen su sistema sanitario tranquilo, porque tienen un crecimiento de casos que no es grande, porque van a tomar algunas medidas más para evitar que se les prenda fuego el municipio, porque se les prende fuego muy rápido a veces. Bueno, es una realidad día a día que cada municipio, en conjunto con la provincia, va definiendo de acuerdo a indicadores y según eso se aplica la fase. Pero es una adaptación hacia esta realidad que es más o menos lo del resto del país. Ustedes van a ver que en el resto del país, por más que haya ciudades que no han sido alcanzadas, según su situación epidemiológica, algunos gobernadores tendrán que tomar algunas medidas diferenciales entre los grandes centros urbanos, los pequeños centros urbanos, porque esto es así. Goyan, lo último cortito, le pido la respuesta, sé que aparte tiene que seguir trabajando. ¿Alguien en el Gran Buenos Aires puede, a partir del lunes, viajar a Córdoba si quiere, con los chicos, con todo, o se puede ver un partido de fútbol, pero las clases no se van a poder dar de manera presencial? ¿Le parece bien esto? Mire, cuando nosotros hablamos de cuánta gente mueve cada actividad y qué es lo que se puede hacer sin afectar determinadas cuestiones económicas hoy, porque la situación económica es muy, muy compleja, todo esto se hace un análisis y no es porque las clases sean menos importantes, son lo más importante de todo. Pero en este caso,
si uno puede hacer virtualidad 15 días, después incluso hasta se puede pensar un sistema de recuperación de las presencialidades, todo eso se puede hacer después. Lo que no podemos hacer, o lo que no conviene hacer, es llegar a tener que tomar la medida con los hospitales saturados y la gente en los pasillos sin oxígeno, y lo que vimos en otros países. Obviamente, por eso vuelvo a decir, se analizan todas las dimensiones de todo lo que es una crisis como esta, y se van tomando determinaciones que a veces se pueden cambiar. Yo no usaría la palabra justo o no justo, porque la verdad que nada de lo que se hace y las medidas que se toman desde el punto de vista de que si son agradables, lindas o buenas, lo es. Ninguna gusta tomar. Bien. Pero debemos preservar la vida de la gente. Ministro, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, a las 8:26 de la mañana.